Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es presentarte un pequeño ejercicio del uso de símbolos en una primera etapa, que es administrar imágenes corporativas en una papelería. Por ejemplo, yo lo que podría hacer, por ejemplo, a esta hoja, decirle en menú menú File, Document Setup, y darle algunas características, por ejemplo, el bleed, darme cuenta, o también editar el artwork. Cuando le dice editar artwork, lo que sucede en Illustrator es que se pone todo gris y yo puedo cambiar la forma, ¿cierto?, apaisada o alta, como a mí se me antoje. En este caso, como vamos a hacer una papelería, vamos a hacer cuenta que esta es mi hoja carta y inmediatamente yo podría decirle nuevo acá para seguir agregando páginas. Cuando agrego páginas, a mí me interesa que ese, por ejemplo, sea el sobreamericano. Como tengo por defecto el tamaño de carta, yo a través de la barra control aquí arriba, yo puedo automáticamente cambiar el tamaño de ese árbol. Por lo tanto, por ejemplo, en una hoja de un sobreamericano podría ser 230 por, qué sé yo, 105 más o menos, 110, por dar un valor, 105. ¿Ok? Y ahí tengo, por ejemplo, la medida de mi sobreamericano. También podría agregar otra nueva para generar la tarjeta de visita y así decirle acá 90 por 55. Ahí puedo decidir si quiero que sea alta o paisada. Lo interesante de la versión CC5 es que yo puedo nombrar mi artboard. En vez que diga artboard 3, artboard 2, artboard 1, aquí yo podría ponerle tarjeta de visita. Podría decirle acá hoja carta. Y acá decirle sobreamericano. Ya eso es bastante útil porque así yo puedo ordenar al momento de imprimir cuál va primero o cuál va segundo. Para despejar la vista simplemente selecciono cualquier otra herramienta e Illustrator va a volver a la forma normal. Pero lo que nos convoca hoy día es el uso de símbolos. Y mira qué importante, sobre todo en papelerías, el uso de símbolos, sobre todo cuando tenemos muchos más elementos como carpetas, un folleto o un tarjetón, etc. Voy a diseñar un pequeño logo, muy fácil. Simplemente voy a seleccionar mi herramienta texto y voy a escribir empresa. A esa empresa le voy a dar la tipografía que yo quiera. Voy a ocupar una, por ejemplo, la Polar, para darle alguna tipografía. Y como es un objeto texto, simplemente lo voy a ampliar, ¿cierto? Como si fuese trazado. Lo importante en Illustrator es que no es necesario trazar la tipografía para tener estas condiciones de objeto. Sin embargo, sigue siendo editable, etcétera, y puedo cambiar la tipografía. Y si quiero ver la tipografía, puedo apretar Control Click, o sea, activa Font, y yo puedo ver un menú contextual con la tipografía dibujada, ¿verdad? Y puedo cambiarla en cualquier momento. Sin embargo, una de las características que más me gusta de Illustrator, en general son condiciones que tienen cualquier programa vectoriales, es que la apariencia yo pudiese generar lo siguiente. Por ejemplo, podría decirle a este texto que tuviese un contorno de color rojo. El problema es que cuando yo digo que sea más rojo, se come el texto. Por lo tanto, vuelvo a 0 y a través de la paleta apariencia le digo que se agregue un contorno. Agrego un nuevo contorno, lo hago más grueso, lo cambio de color, vuelvo a pintar mi relleno porque se vuelve a ninguno. Ojo con eso, que cuando agregamos un contorno no en apariencia se vuelve a ninguno. Y le voy a decir que sea de color blanco. Como sigo ampliando mi contorno, se sigue comiendo, ¿verdad?, el relleno, pero la gracia que tiene la paleta de apariencia es que simplemente tomo el contorno y lo pongo de debajo de relleno y tengo efectivamente que el contorno no se va a comer mi relleno, por lo tanto puedo tener ese tipo de imágenes. Inclusive si yo sigo agregando líneas, por ejemplo con otro color, que sé yo, rojo, y un poquito más de grueso, lo cambio de color y tengo ese tipo de texto. Lo importante es que esto sigue siendo totalmente editable, ¿ok? Más encima, voy a hacer algo muy simple. Voy a tomar mi elemento estrella, voy a generar una estrella y le voy a dar con, no sé si se acuerda, con la herramienta transformar libre, con clic apretado, comando, ¿verdad? Y con Alt y Shift, nosotros le podíamos dar una cierta perspectiva. Y voy a hacer que esta imagen sea el logo de mi empresa. Voy a dejarlo por acá, ¿cierto? Voy a decirle en la paleta Layer, recuerda que con Sublayer podemos cambiar el orden de los objetos o a través del menú Arrange, ¿verdad? Y ya tengo mi logo. Supongamos que este es un primer boceto. Este elemento es totalmente escalable y voy a decir que mi logo en la hoja carta esté ahí.
Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es efectivamente administrarlo como símbolo. Voy a mi new window, ¿cierto? Le digo symbol y convierto todo este objeto en un símbolo. Y le voy a decir logo. Ok. Luego que lo convierto en logo, lo voy a arrastrar hacia las otras aplicaciones, por ejemplo, para la tarjeta de visita, perdón, para el sobre americano, pero quiero que en el sobre americano, por una choreza de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, esté de forma apaisada, o sea, alta. Y que en la tarjeta de visita esté más pequeño, en una esquina superior. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que si lo manejamos por símbolo, ¿verdad? En las distintas piezas, la carpeta, etc., el cliente obviamente me va a decir que necesita cambios. Basta que simplemente yo selecciono uno, doble clic, ¿ok? Y yo puedo hacer las ediciones que quiera, como por ejemplo cambiar la tipografía con control clic. Le digo font, por ejemplo una Bauhaus por darle. Y pues, supongamos que la estrella, ya no quiero que sea estrella, le voy a dar un efecto aquí en transformar y le voy a decir background blot, decirle preview y la estrella le voy a dar un poquito de blot, por ejemplo por ahí. Ok. El tema es el siguiente, que una vez que yo hago estos cambios, también recuerda que podíamos en este momento también decirle recolorado, por eso sigue siendo igual en Illustrator, le digo editar y resulta que no le gustó el naranjo, quiero que sea verde y que el rojo quiero que sea magenta y azul, bla bla bla. Al momento de decirle ok se cambia el color y cuando vuelvo, ¿cierto?, a mi escenario, voy a revisar mis otros artworks y te vas a dar cuenta que todos tus logos dentro de otras papelerías ya cambiaron porque fueron administradas como símbolos. Entonces, de esa forma no perdí ni el tamaño ni la posición del objeto editando solamente uno. Esto para que entiendas que efectivamente el uso de símbolos me permite editar un objeto, pero si está vinculado como símbolo, se registran y se cambian todos. Eso con respecto a